de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y andar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y andar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. De Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y andar y también a respetar, a cantar y meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y andar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Hola niños, esperamos que se encuentren muy bien en sus casitas y sobre todo con mucha paciencia viviendo este tiempo de cuarentena los fines de semana. Junto a la tía Jimena ya vamos a entregar la última lección de la unidad que nos habla acerca de la integridad. Estaremos leyendo harto la Biblia, estaremos orando, estaremos escuchando experiencias acerca de promesas que se han cumplido y que no se han cumplido. Así es que bienvenidos a nuestra última lección y les invito a que puedan en este momento cerrar sus ojitos y con forma muy respetuosa y reverente acompañarnos en esta oración. Amado del cielo, te adoramos, Padre, te exaltamos, damos gracias, Señor, por poder despertar por la mañana y poder observar las maravillas que hay a nuestro alrededor. Gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella podemos crecer, podemos aprender. Gracias porque a través de ella tú te revelas a nuestros corazones. En esta hora, Señor, te pedimos por los niños que están conectados, Señor. Te pedimos que tú les guardes, que tú les bendigas, que tú también te reveles a sus corazones a través del mensaje que será impartido esta mañana. Padre, te pedimos que tú nos enseñes a andar en rectitud, así como Jesús lo anduvo en la tierra, así como tantos siervos a lo largo de la Biblia también se mencionan que anduvieron en rectitud. Padre, enséñanos tú a vivir en justicia. Padre, enséñanos cómo actuar, cómo debemos, Señor, vivir nuestra vida para andar en rectitud. Padre, te entregamos los corazones de los niños de IBN y todos aquellos que nos están viendo desde sus casas. Te pedimos, Señor, que tú seas la guía y tú seas la luz que alumbre su camino. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias, Señor, porque a tiempo, Padre, tú nos enseñas de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Integridad, tal como decían las maestras en toda esta sección del día de hoy, es un concepto que viene del latín y que está relacionado con entero y se denomina, como por ejemplo, se aplica a un pan que está sin ningún trozo que le falta, sin ningún trozo cortado. Por lo tanto, se denomina o se menciona que ese pan está íntegro, está completo. ¿Cómo se aplica hacia las personas al denominarle que tal persona, él, ella es una persona íntegra? Bueno, se denomina o se califica así a una persona cuando ésta lo que dice es lo mismo que piensa, es lo mismo que cree y esto lo hace. Ya no es alguien que falta a lo que cree, no es alguien que falta a lo que dice, no es alguien que falta a lo que hace. Es muy feo cuando alguien promete y no cumple. Ahí está incompleto, no hablamos de integridad. Hay muchos ejemplos de esto. Y la Escritura particularmente nos habla de hombres íntegros. ¿Y a qué se refiere cuando se aplica este concepto a personas en la Escritura? Está relacionado con que ellos lo que creen, su fe en Dios, se evidencia en acciones concretas y por lo tanto lo que ellos
piensan, lo que ellos han dicho y lo que ellos hacen está completamente unido y no hay ninguna inconsistencia, no hay ninguna contradicción. Por lo tanto, se les denomina íntegros. Hola amigos, ahora vamos a revisar algunos ejemplos que aparecen en nuestra Biblia de algunos varones y siervos del Señor que supieron vivir en integridad. Y también vamos a ver otros varones que pecaron y cómo ese pecado también tuvo algunas consecuencias. El primer ejemplo que vamos a revisar cuenta la historia de Daniel. Daniel vivía en un contexto donde se practicaba la idolatría. Sin embargo, él era fiel a la palabra de Dios cuando dice que solo nos vamos a postrar delante del Señor y solo a Él lo podemos adorar. En ese contexto, el rey Darío escribió una ley que decía que solamente se podía pedir cosas y postrarse a Él. Sin embargo, como Daniel sabía que solo se podía adorar a nuestro Dios y a nuestro Señor, él todos los días practicaba la oración 3 veces al día. Cuando esto se supo, vinieron al rey y lo acusaron y lo quisieron echar al foso de los leones. El rey, sin tener nada más que hacer porque había una ley que estaba firmada por él, lo tomó y mandó a pedir que lo lanzaran al foso de los leones. Sin embargo, nuestro Dios es tan grande que él le cerró la boca a los leones y Daniel salió ileso. Al otro día, cuando el rey Darío se levantó y fue a ver qué había pasado con él, se dio cuenta que Daniel estaba ahí, estaba vivo, Dios lo había salvado. ¿Y sabe lo que pasó? La consecuencia positiva que tuvo que Daniel fuera fiel a sus creencias y tuviera una vida en integridad fue que el rey Darío se diera cuenta que el único Dios que merece ser honrado, que merece ser alabado, que merece ser exaltado fuera nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando nuestros actos y nosotros somos fieles a nuestras creencias y actuamos en rectitud, actuamos en integridad, también nosotros podemos afectar positivamente en otras personas. Otro varón que supo vivir en integridad delante de Dios es Job. ¿Recuerdan la historia? Este varón era un varón justo, un varón del cual Dios estaba muy agradado. Pero vino Satanás delante de Dios y le dijo que para Job era muy fácil servir a Dios porque lo tenía todo. Tenía familia, tenía riquezas, tenía grandes ganados. Sin embargo, le propuso que si Dios le quitaba todo lo que él tenía, a lo mejor Job ya no le iba a servir de la misma forma. Como Dios es sabio y conoce el corazón de sus hijos, aceptó. Vino Satanás y le quitó todo. A Job le robaron sus animales, se los mataron. También hubo algunas catástrofes naturales, vino un viento fuerte que hizo que se cayeran las paredes de las casas donde habitaban sus hijos. Sus hijos murieron en ese entonces. Todo pasó al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? Job no pecó. Job estuvo triste, rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza. Sabía que lo que le estaba pasando era una prueba muy dura. Sin embargo, él sabía y se postró delante del Señor y le dijo: yo vine a este mundo sin nada, todo lo que tengo proviene de ti. Y aún así te alabo, Señor. Él lo adoró, lo exaltó, sabía que las pruebas venían de Dios y sabía que la voluntad de Dios era perfecta. Y en todo lo que le sucedió, él no dudó jamás de nuestro Dios, no dudó jamás de lo que el Señor tenía preparado para él. No se enojó contra Dios, no pecó contra Dios, no le falló. Aceptó lo que venía, se postró y adoró a nuestro Dios. Eso es lo que Dios también espera de nosotros, que cuando tenemos que vivir algunas pruebas, también sepamos aceptar la voluntad de nuestro Señor y podamos confiar en que si algo está ocurriendo es porque Dios así lo está permitiendo. En el libro de Segunda de Samuel 11 podemos encontrar el relato acerca del rey David cuando pecó. Vamos a ese relato. En el tiempo en que los reyes, comienza ese capítulo, van a la guerra, David no fue a la guerra. Él se quedó en su palacio y una tarde, después de dormir la siesta muy tarde, mientras sus soldados peleaban arduamente contra el rey de Moab, el rey David paseó por el terrado o la terraza de su palacio y allí, al comenzar a ver el paisaje,
encontró que había una mujer más allá, en otra terraza, bañándose. Primer pecado de David, codició a la mujer de su prójimo. Después de esto, David hizo llamar a esta mujer, que se llamaba Betsabé, y que era casada. David la trajo a su casa, tuvo relaciones con ella, es decir, adulteró. Y después de eso, la envió de vuelta a su casa. Luego, la mujer se dio cuenta que estaba embarazada y lo hizo saber al rey David. El rey David comenzó a planear y a pensar qué podía hacer. ¿Saben lo que hizo el rey? Mandó a su general Joab, el general que estaba en plena guerra, mandó una carta y le dijo que trajeran al palacio del rey David a Urías, el esposo de aquella mujer. Urías llegó y David lo invitó esa noche a comer y le dijo que se fuera a su casa a dormir. Pero Urías, como temía a Dios y consideraba la situación de guerra en que se encontraba Israel, no fue a su casa a dormir, sino que se quedó en las puertas del palacio a dormir. No fue a dormir con su mujer. Cuando el rey supo esto, lo volvió a llamar. Y en esa instancia, el rey David lo invitó a cenar y lo hizo beber vino hasta que se embriagara. Luego lo despachó de nuevo a su casa, le dijo: vete a tu casa, duerme con tu esposa. Pero repito, como Urías conocía que su pueblo estaba en guerra y que él debiera estar en guerra, no quiso tener esta comodidad y este privilegio de descansar en su casa. Como el rey David vio que Urías no tenía modo de hacerlo entender para que él pudiese estar con su mujer, le envió de vuelta, en este caso ya estaban en Rabá, habían tomado la capital de Moab, y lo envió de vuelta con una carta. Y la carta era para el general Joab y decía así: Joab, pon a Urías enfrente de la batalla. Cuando la pelea y la batalla esté más violenta, ustedes déjenlo solo para que muera. ¿Qué significa esto que el rey David hizo? El rey David codició a la mujer de su prójimo, el rey David mintió, el rey David adulteró y el rey David asesinó a un hombre. David falló tremendamente delante de Dios. Todo lo que hacemos nosotros tiene consecuencias. David más adelante pagó por todo este pecado. Pero no quiero dejar de mencionar, niños, para que ustedes puedan conocer que David, cuando vino un profeta a declararle su pecado, él se arrepintió. David no culpó a nadie de lo que él había hecho y Dios lo perdonó. Pero todos los pecados que nosotros cometemos tienen consecuencias, buenas o malas. Jonás, niños, otro profeta de Dios, que entre paréntesis, el otro día definí la palabra profeta y quiero aprovechar este momento para corroborar o corregir algo. Yo les definía que profeta era un hombre apartado por Dios para anunciar al pueblo de Israel, a los reyes o a la gente de Israel. Pero me equivoqué porque no solamente Dios le hablaba a su pueblo, sino que también le habló, por ejemplo, al faraón, y en este caso le está hablando a los ninivitas, que no eran un pueblo de Dios. Cierro paréntesis y sigo con mi relato. Jonás, un profeta de Dios, Dios le dijo a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama a todos, porque su maldad ha llegado ante mi presencia. Jonás tenía la instrucción por Dios de ir a Nínive, que se ubicaba al norte de Israel, pero él descendió a Jope, un lugar donde había un puerto, llegaban barcos, y en Jope él se embarcó hacia Tarsis, que quedaba al oeste. Tarsis queda al sur de España, y en ese viaje
nos encontramos con que Dios hace venir una gran tempestad y el barco se hundía. Los marineros y el capitán de ese barco, viendo que algo muy extraño estaba pasando, fueron donde Jonás, y Jonás les declaró que él servía al Dios Todopoderoso. En ese momento ellos, con mucho pesar, tuvieron que tirar a Jonás al mar, porque dijeron: de esa manera se va a calmar la tempestad y nosotros vamos a vivir. Jonás, niños, por no obedecer a Dios, pasó 3 días y 3 noches dentro de un gran pez. Dios preparó a ese gran pez, y nosotros a través de esto también podemos meditar que no hay ningún lugar, ningún espacio en la tierra donde podamos huir de la presencia de Dios. Jonás falló, Jonás desobedeció a Dios, pero aún así Dios tuvo misericordia y envió a un gran pez, un barco bastante particular para él, un gran pez, y lo fue a llevar a la orilla de la playa de la gran ciudad de Nínive. Nuestras faltas, nuestros errores, aunque queramos huir al fin del mundo, Dios nos conoce y no podemos huir de Él. En este caso, Jonás, dentro del gran pez, se arrepintió, pidió perdón a Dios y reconoció que la salvación solo viene de Él. Bien, terminaremos este tiempo en que examinamos bíblicamente a reyes y a personas que actuaron con integridad y otros que fallaron. Pero yo quiero terminar con un grupo de personas muy especial que Dios los premió. En el libro de Jeremías 35, del 1 al 19, se nos relata la historia de los recabitas. Los recabitas fueron un grupo de personas, o una tribu se puede decir, que no pertenecían al pueblo de Dios. Recab tuvo un hijo que se llamó Jonadab, y este hijo, Jonadab, hizo un voto o un pacto, no con Dios, pero él hizo un pacto que comprometió a toda su descendencia, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así por todas las generaciones en ese entonces. El voto que él hizo consistía en que ellos iban a ser un pueblo nómade, que no iban a tener casas donde ellos iban a vivir, sino que iban a habitar en carpas de un lugar a otro. Ellos no iban a tener campos para sembrar, y mucho menos ellos iban a tener viñas para cosechar, y no iban nunca a beber vino. Bueno, un día Dios le habla a Jeremías, el profeta, y le dice: Jeremías, ve a buscar a Hazanías y tráelo a él y a sus descendientes al templo. ¿Ya? Jeremías fue, los trajo al templo, y Dios le dijo: llévalos a la habitación que está por allá en el templo y ofréceles vino. El profeta Jeremías llevó a los descendientes de los recabitas y les ofreció vino. Y ellos, cuando vieron que el profeta les ofreció vino, le dijeron: no, nosotros hicimos un pacto y nunca nuestras familias ni nosotros hemos bebido ni beberemos vino. Dios le habla a Jeremías y le dice que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel ha sido muy infiel a los pactos que Dios y a las leyes que Dios les ha dado. El pueblo no ha obedecido, ha sido muy desobediente y ha sido un pueblo muy idólatra que ha adorado a otros dioses y no al Dios verdadero. Dios en ese momento declara una palabra de bendición para el pueblo de los recabitas y les dice allí que ellos van a tener siempre, siempre delante de Dios y en su pueblo a algún descendiente que va a servir a Dios y va a estar delante de Dios. Esto, si nos vamos más adelante al libro de Nehemías 3:14, podemos ver que hubo un hombre que se encontró en ese momento cuando en el tiempo de Nehemías reconstruyeron los muros de Jerusalén. Ahí había
un descendiente de los recabitas, que no eran del pueblo de Dios, pero que como Dios había prometido, estaba cumpliendo con que sí estarían sirviendo delante de Dios. Dios bendice, niños, nuestra fidelidad delante de Él. Dios, a través de su palabra, a los hijos de Dios nos enseña y nos dice en el libro de Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. A veces cuando estamos alegres, prometemos algo que después con el tiempo decimos, ¿por qué prometí esto? Ya que no nos dan ganas de cumplir. Por eso el Señor en su sabiduría nos dice que no hagamos estas cosas de prometer y después no cumplir. A continuación nos compartirán algunas experiencias acerca de aquellas promesas que alguna vez le hicieron y no las cumplieron. Pero también nos alegraremos al oír de alguna promesa que le hicieron, pero sí la cumplieron. Veamos estos videos con mucha atención. Josefita, ¿se te ha cumplido a ti alguna promesa, algo que te hubieran prometido? Sí, un día yo tenía muchas ganas de ver a mi primita Amelia. Entonces yo le pedí a mi mamá que me dé algún día para que venga. Y cuando se te cumplió la promesa, ¿qué sentiste? Sentí felicidad porque se me cumplió la promesa que me hizo mi mamá. Ani, ¿alguna vez te han hecho una promesa que no te hayan cumplido? Sí, una vez me prometieron que me iban a hacer papas fritas en el Día Mundial de las Papas Fritas. Pero nunca llegaron las papas fritas, nunca me las hicieron. ¿Sí? Me las compraron. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Me sentí triste porque me encantan las papas fritas. Una de mis comidas favoritas, de mis platos favoritos, y nunca llegaron. Estaba pensando en alguna promesa que me hayan hecho mis papás cuando yo era niña. Y siempre recuerdo yo que quería tener una muñeca Barbie. Y la pedí muchos años para Navidad. Y pasaba que llegaba una Navidad y la muñeca Barbie no llegaba porque había otro regalo disponible para mí. Después me acuerdo que me dijeron de que me iban a regalar la muñeca. Y yo con ansia esperé para mi cumpleaños que llegara la muñeca Barbie. Y no me llegó otra cosa. Después me puse a pensar nuevamente en esa promesa. Yo decía, ¿se irá a cumplir en algún momento la promesa que mis papás me hicieron de la muñeca? Y pasó la Navidad siguiente y nada todavía. Y yo ahí ansiosa, siempre esperando que llegara este regalo que tanto quería. Y pasó un año completo nuevamente. Y llegó la siguiente Navidad. Y recuerdo que yo con mucho entusiasmo vi que había un regalo para mí y era una cajita pequeñita. Y yo sabía ahí en ese momento de que la promesa que mis papás me habían hecho, la iban a cumplir. Y yo abro esta cajita y me encuentro con esta muñeca Barbie adentro. Y yo fui tan feliz. Reaccioné y pensé, yo dije, este es el regalo que yo había esperado por tanto tiempo. Ahí estaba, cumplida la promesa que mis papás a mí me habían hecho. ¿Recuerda usted alguna promesa, papito, que le hayan hecho y que no la hayan cumplido? Sí. Recuerdo el año 1955, cuando emigramos de Cañete hacia la provincia de Malleco. Allí un señor, el administrador, me dio hechura de camino en la montaña y me ofreció 500 pesos por el metro lineal. Y cuando fui a recibirse del trabajo, vio que era mucho dinero que me iba a pagar. Y cuando fuimos a cancelarlo, me pagó 200 pesos por el metro lineal. Papito, ¿cómo se sintió usted después de que este jefe no cumplió lo que le había dicho? Yo me sentí burlado de que él había usado conmigo y no me había cumplido
con la palabra que me había dado, porque lo hicimos verbalmente y sin contrato. Por eso después no me canceló lo que me había ofrecido. Ya niños, hemos llegado al final de nuestra clase. Esperamos que hayan puesto mucha atención y que se hayan dado cuenta de lo importante que es vivir una vida íntegra aún desde niños. Recuerden que la edad que ustedes tienen no es impedimento para vivir de acuerdo a lo que Dios también demanda de nosotros. Hemos escuchado diferentes historias, diferentes relatos de distintos personajes que han sabido vivir conforme a la Escritura, conforme a lo que el Señor nos enseña. Y recuerden que esta es la mejor guía para eso. Estudien la palabra y traten de lo posible no pecar, no fallar, no dañar a su hermano, no dañar a los que están a su alrededor, porque en eso también nosotros le fallamos a Dios. Vamos a leer un texto que dice lo siguiente: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Yo me quiero despedir, niños, leyendo la Biblia, el libro de Apocalipsis 22, 10 al 13, y dice así. El título dice: La venida de Cristo está cerca. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Leíamos, como dijo la tía Jimena, acerca de la integridad. Y bueno, los hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos permite caminar en integridad. Los que no, es realmente imposible. Fallamos todo el tiempo, pero cuando Dios nos hace nuevas criaturas, podemos obtener el perdón de Dios, podemos oír al Espíritu Santo cuando nos redarguye y nos convence de pecado. ¿Y para qué? Para santificarnos y esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que todo lo que con esfuerzo hacemos no sea en vano y ustedes puedan considerar las palabras de este libro. Que Dios les bendiga, niños. Un gran abrazo, ¿cierto, tía Jime? Y nos veremos, si Dios quiere, en un próximo capítulo de nuestra escuela bíblica dominical. ¡Chao! ¿Qué significa la palabra iglesia? Respondemos a la pregunta de Consuelo acerca de qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia. La iglesia nació en el Nuevo Testamento. Ese relato lo podemos encontrar en el libro de Hechos 2. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, después que resucitó, los creyentes o los discípulos de ese entonces estaban reunidos en un lugar celebrando la fiesta de Pentecostés. En ese momento desciende el Espíritu Santo y aparta a los creyentes, a todas las personas que habían creído en Jesucristo, los aparta y los hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Aquí nace la iglesia, en el Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia es una reunión o asamblea de un grupo de personas que tienen en común la misma fe en Jesucristo. Estas personas se reúnen para hacer lo que Jesucristo les pidió a sus discípulos. Por tanto, ir por todo el mundo a ser discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dicho y que han visto. La iglesia se reúne para edificarse mutuamente a través de la palabra. La iglesia está esparcida por todo el mundo, ¿ya? La iglesia, niños, no es un lugar físico, no es un edificio donde hay una cruz y un letrero,
Muchas veces decimos voy a ir a la iglesia, pero estamos equivocados, porque ese es un edificio, un lugar, pero la iglesia la forman las personas que han creído en Jesucristo, de acuerdo al relato bíblico. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él la compró con su sangre, por lo tanto, Él es la máxima autoridad. Jesucristo volverá un día, como leíamos con la tía Jime antes de terminar la lección. Él volverá, niños, un día por su iglesia, es decir, por aquellas personas que creyeron en Él y le recibieron como su Señor y Salvador. Que Dios les bendiga, niños, y que puedan ustedes también en algún momento formar parte de este maravilloso cuerpo que es la Iglesia de Cristo. Nos vemos nuevamente, si Dios quiere, el próximo domingo en un nuevo ¿Qué significa o dónde se ubica?